Muy buen día, compañeros. Bienvenidos a su canal de soporte automotriz, Autodiagnóstico AMECA. Por acá, Loitan, su servidor, esta vez les trae un nuevo video informativo y tutorial. ¿Tutorial de qué? En el video anterior estuvimos hablando del convertidor de computadoras de la empresa Inaud. Bueno, lo vamos a ver trabajando. Hay un video que nosotros hicimos días anteriores con el colega Felipe de Abreu, de FD Automotriz. Ahí en la descripción les voy a dejar el video, el link, perdón, para que vean de dónde sacamos este PCM que está acá. De ahí hicimos el diagnóstico, estuvimos haciendo el encendido de un vehículo, el cliente compró una computadora por internet, la montó y bueno, el resto del cuento ya ustedes lo van a ver en ese video que nosotros hicimos hace unas semanas atrás. Pues bien, quedó pendiente hacer la conversión de esa computadora, ¿ya? Bueno, pues acá con el convertidor de computadoras, el convertidor de software, vamos a hacer ese trabajo. Yo les comentaba que acá están todos los archivos necesarios para nosotros hacer la conversión. Y de una vez vamos a ir haciendo paso a paso para los que adquirieron el convertidor, sepan cómo instalarlo y podamos ver las distintas aplicaciones que están incorporadas acá en esta UCB. Ya lo tengo conectado en este simulador, que ya ustedes lo vieron en el taller. Ahora lo trasladamos acá a nuestra aula. Y acá ya tengo el escáner conectado, ya el software que ustedes conocen. Ahí ustedes pueden ver el número de calibración que tiene, ¿ok? Esta es, para que quede registrado, 0509-4541AI. Esa es la calibración que tiene esa computadora en este momento. Nosotros tenemos que convertirla porque, si mal no recuerdo, habíamos revisado o visto por encimita que ese software que tiene es un paquete de emisiones de California, que es donde están los controles de emisiones más estrictos del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en mi laptop, primero que nada voy a introducir la USB. Vamos a abrirla. Y van a encontrar dos archivos. ¿Ok? Estos dos archivos, vamos a abrir el que dice Proc Convertidor. Ahí comienza a cargar el autoplay que nos va a mostrar a nosotros el menú o un submenú donde están todos los archivos necesarios. Bien, aquí tenemos ya los archivos, el submenú, perdón. Aquí tenemos esta carpeta a mano izquierda que dice programas necesarios, vamos a darle clic ahí. Y aquí tenemos otro menú. Tenemos primero que nada este icono a mano izquierda que dice Users. ¿Okay? Vamos a darle un solo clic y nos va a redirigir hacia el administrador de dispositivos, donde nosotros vamos a ir acá a esta carpeta que dice grupos. La abrimos y vamos a darle botón derecho en cualquier sitio y vamos a darle acá grupo nuevo. Aquí en grupo nuevo vamos a escribir users, ¿ok? En mayúsculas o en minúsculas, es indistinto, perdón. ¿Okay? Users es lo que nosotros vamos a escribir ahí. Después escribimos users, le damos crear, ¿ok? Yo no lo voy a dar crear porque ya yo la hice, ¿ok? Aquí está, van a ver aquí abajo donde está ese nuevo grupo que dice users. Muy importante, ¿por qué? Porque eso es lo que necesitamos nosotros para que la aplicación J2534 pueda funcionar en nuestro Windows. Ojo, no les dije, esto es recomendable utilizarlo en Windows 7 Ultimate 32 bits, ¿sí?
es la versión más estable, el mejor entorno que les va a ustedes a funcionar para sus aplicaciones. Y no solo esta que tiene que ver con Chrysler, en general, todos los software están pensados con Internet Explorer como predeterminado y fundamentados en lo que antiguamente conocíamos como Windows XP. Ya lo más parecido a XP o la evolución del XP es lo que tenemos nosotros ahora como Windows 7 Ultimate. Bien, cerramos acá y seguimos ahora el segundo icono. Es la carpeta que les va a instalar un archivo que se llama .netflix, ¿ok? .netflix. Esa instalación tarda un poquito, tarda alrededor de unos 10 minutos, quizás 8 minutos, depende de la velocidad de procesador que tengan ustedes en su máquina, y les va a pedir que reinicie. Ya yo también lo instalé para ganar un poco de tiempo. ¿Okay? Aquí abajo tienen otra carpetica que les va a instalar el programa Adobe Air, ¿sí? No lo voy a instalar por la sencilla razón de que ya aquí en esta laptop tengo instalado WhiteTech 1.0 y para instalar WhiteTech 1.0 tengo que haber descargado la versión de Adobe Air, ¿ok? Así que no la voy a instalar tampoco. Aquí arriba tengo una carpeta que se llama Adobe Reader, que no es más que el programita que nos permite leer PDFs, ¿ok? Seguidamente tengo acá la aplicación J2534 y esa sí se la voy a instalar en vivo, ¿ok? Vamos a darle clic. Esperamos. Comienza a cargar los archivos de J2534 y quiero hacerla en vivo porque quiero que se den cuenta de dos pasos importantes que están en la instalación, ya que muchos colegas me han hecho hincapié, incluso terminan pagando el servicio de instalación, donde es algo bastante sencillo. En cambio ya acá en el video va a quedar documentado y como les dije es informativo y video tutorial. Acá, okay. Aquí le vamos a dar Next. Okay. Aquí me dice el primer paso importante, ¿sí? Leemos bien, cierre todas las aplicaciones, ¿sí? Y el servidor, el semáforo de WhiteTech Server, debemos que quitarlo. Ese semáforo está aquí abajo en la barra de herramientas y está oculto por acá. Aquí está el semáforo. Nos paramos sobre él y le damos botón derecho. Después que le damos botón derecho, le damos acá donde dice Quit. Y lo quitamos. Después que lo hemos quitado, simplemente le damos acá Next. Entonces, sencillito, cuando nos llega esta pantalla, bajamos a donde está el semáforo, ¿ok? Y ahí le vamos a quitar, botón derecho, y vamos a quitar, que es decir, apagar el servidor de la aplicación WhiteTech. Le damos Next, y acá lo que nos queda es aceptar los términos y condiciones de licencia. Damos Next, instalar, y esperamos a que él descargue los archivos. Como ven, es bien sencillo. Entonces, primero, vamos al administrador de dispositivos con el acceso directo que nos da el mismo programa que tenemos acá en el convertidor, ¿sí? No tenemos que hacer ningún tipo de rutina especializada. Ahí tenemos un acceso directo que nos va a llevar al administrador de dispositivos, al administrador de grupos, perdón, y en el administrador de grupos vamos a crear un grupo nuevo que se llama Users. Después que hemos creado ese grupo, vamos a poder instalar la aplicación J2534. Si no crean ese grupo, la aplicación no se va a poder instalar. Les va a dar error y no les va a dejar hacer la instalación. Como ven, están todos los archivos necesarios para poder trabajar con el convertidor. Así les comenté yo en el video anterior. Y no solamente es las calibraciones, que ya vamos para allá. Aún nos falta terminar de hacer esta instalación para que ustedes puedan tener la herramienta instalada a plenitud. Ok, mientras eso se instala, les
comento o les repito un comentario que hice en el video. ¿Cuál es la necesidad de utilizar el convertidor? Chrysler tiene como su protocolo de programación para módulos nuevos un número de hardware al cual podemos escoger softwares que son equivalentes, ¿ya? Ya al programarse ya pasa a ser un módulo usado o se considera un módulo usado, ya un módulo programado. De ahí en adelante lo que podemos hacer es actualizar, ¿ya? En los números de parte vemos que son 8 dígitos y 2 letras. La última letra nos indica el nivel de actualización. Que ahora cuando vayamos a buscar la calibración que tenemos acá pendiente, vamos a ver seguro que antes de la I, de la AI que tenemos acá en este PCM, ahí seguro o lo más probable es que haya otras calibraciones anteriores. Que por supuesto siempre vamos a encontrar en línea la última. Esperamos un poco. Entonces, repito, un módulo después que ha sido programado ya se considera usado. Entonces, si lo que podemos es actualizar, este software que tenemos con paquete de emisiones de California, lo que pudiéramos es actualizarlo, ¿ok? Si es que no está en el último nivel de calibración. Porque si está en el último nivel de calibración, lo que podemos es reescribir el mismo nivel que tiene. Hasta ahí dice el libro. Ahora bien, con el convertidor ya trabajamos con el libro afuera. Ya esto es una ayuda que tenemos los técnicos para poder reutilizar ese hardware y nosotros colocarle un software que sea el que aplica al vehículo que estamos reparando. Por eso les comentaba yo, ahí sí vamos a poder dar un servicio a nivel de agencia, tanto los técnicos, también los que reparamos computadoras y por supuesto los que se dedican a vender módulos usados. Ya pueden entregar el módulo a sus clientes programados correctamente. Bien, y ahí está finalizando la instalación. Vale, acá finish. Y ya tenemos acá el icono, aquí está el icono, está aquí. Ahí está el icono de la aplicación J2534. Nada más a la espera de que nosotros le demos clic ahí para comenzar a hacer nuestro trabajo. Bien, vuelvo a abrir acá, a ver qué teníamos nosotros acá en el menú. ¿Sí? Ya aquí instalamos la aplicación. Acá en el centro tienen un acceso directo a los distintos videos tutoriales informativos que tiene la empresa Inaud y pueden ustedes conocer un poquito más. ¿Ya? Okay. Acá nos devolvemos, le damos al link al botón de inicio, ¿sí? Y aquí tenemos uno que se llama carpeta low. Esa carpeta es donde se almacenan las calibraciones en el momento en que se descargan. ¿Ok? Lo que ellas nos va a permitir al darle clic es un acceso directo, el cual nosotros vamos a agarrar, nos paramos sobre él, botón izquierdo, después botón derecho, y lo vamos a copiar. Le damos a copiar. ¿Dónde lo vamos a pegar? En el escritorio. Botón derecho y le damos acá pegar. ¿Ok? Ahí tenemos ya nuestro icono de carpeta low. Es un acceso directo. Lo abrimos y aquí vemos que lo que hay son 3 archivos que son de la instalación del White Edge. ¿Ok? Acá es donde el momento que nosotros descarguemos la calibración de línea o el convertidor nos haya hecho nuestra conversión, valga la redundancia, porque recuerden que las calibraciones están acá dentro de la USB, él la va a tomar de acá, la va a convertir y nos las va a depositar en esta carpeta. Después la aplicación J2534 va a ir directamente a esta carpeta a tomar la información que está ahí. Importante, después que ha hecho la programación, la calibración, la aplicación J2534 la desaparece. O como dicen algunos, la quema. ¿Ok? Ya quiere decir que es de un solo uso. Cada vez que necesitemos programar un módulo, tenemos que hacer la carga correspondiente de la calibración. ¿Ok?
Seguimos buscando aquí abajo. Y aquí tengo una carpetica que se llama lista de calibraciones. Vamos a darle ahí, clic, y se va a abrir un PDF. En este PDF están contenidas todas las calibraciones que están disponibles para Chrysler. ¿Ok? Todas las calibraciones que están disponibles para Chrysler. Aquí tengo incluso, me dice si corresponde a un módulo de motor, si corresponde a un módulo de powertrain, a un BCM, módulos de memoria, RF-hub, etc. Este documentico tiene 1027 páginas. Así que aquí tenemos calibraciones, o mejor dicho, un documento donde están asentadas todas las calibraciones correspondientes a lo que sería el protocolo J2534. ¿Sí? Que recuerden que eso es una norma, no es un equipo, es la identificación de una norma, la cual establece, dentro de todos sus parámetros, que el fabricante, en este caso FCA, debe poner a la disposición del público sus softwares que afecten directamente las emisiones de escape. ¿Ok? Y no solo eso, sino que también deben poderse administrar a los módulos a través de herramientas genéricas. ¿Ya? Entonces, acá, yo le voy a dar acá, control, y dejo la tecla control pisada, control F. ¿Ok? Y se me va a abrir esta casilla, esta ventanilla aquí a la izquierda, a la derecha. Control F si mi Acrobat está en inglés. Si está en español, es control B, B de buscar. ¿Sí? Le di control F porque en inglés buscar es find. ¿Ok? Entonces, acá voy a colocar, ¿qué número? El número que teníamos nosotros acá, que sería 0509-4541. Vamos a colocarlo acá. 0509-4541. ¿Ok? No voy a colocar las letras para no condicionar la búsqueda. Tratar de que sea lo más amplio posible. Y simplemente le voy a dar Enter. ¿Ok? Ahí comienza a buscar. Ahí ya encontró. Ya encontró una coincidencia, ¿no? Esta coincidencia, vamos a darla acá, aumentar, ¿ok? Como pueden ver, tenemos acá 3, 6, 9 coincidencias que están en esta lista. Fíjense que lo que les decía, que está desde la AA hasta la AI. Eso son las distintas alteraciones o mejoras que ha tenido ese software a través del tiempo, ¿sí? Y de hecho, acá, esta solita que ustedes ven aquí, que termina en J, es la última actualización. Es decir, que a ese módulo, por ley, si lo colocamos en WhiteEdge, nos va a decir que hay una actualización para ese módulo y termina en J. ¿Ok? Esa es la actualización que le corresponde. Más no es la que nosotros necesitamos. De hecho, acá a mano izquierda nos dice bien claro que esa calibración que tiene es de 2007, motor 3.7, transmisión 4 ATX Boost de Dakota. ¿Ok? Eso es lo que nos está reflejando este módulo en este momento. ¿Ok? Bien. Acá lo que tenemos nosotros es que ya sabemos que ese software que tenemos ahí no nos corresponde con la camioneta que nosotros estamos o vamos a trabajar. Vamos a ver entonces cómo hacemos nosotros para la aplicación de esa computadora, el software correcto. Como esa camioneta está en Venezuela, acá utilizamos software de tipo local. Y estos software los tenemos nosotros ya seleccionados en unos archivitos. Acá vamos a subirlo un poco. ¿Ok?
y vamos a mover acá. Aquí la tengo. 2009, aquí está Jeep Cherokee transmisión automática, todos los modelos. Esta de todo software me va a servir el 6803-0983 AF o el 6806-4990. Cualquiera de esas dos aplicaciones, o mejor dicho, esas son las dos aplicaciones que utilizamos acá en Venezuela para este tipo de camionetas. Bien, vamos a introducir ese número en nuestra lista, ¿sí? Vamos a colocar el de abajo, 6806-4990. Vamos a introducirlo en nuestra lista de PDF. 6806-4990. Venimos acá. 6806-4990. Y le damos Enter. ¿Ok? Aquí está. Fíjense que termina en AC. De igual manera, también tiene calibraciones que estaban de manera anterior. Y aquí en la descripción sí nos dicen, fíjense, 2009, 3.7, automática, calibración RAW, K1 Cherokee con CKD. ¿Ok? Esa es la calibración que nos funciona a nosotros. Y si está en esta lista, está disponible para ser cargada. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos tomar ese software y hacer la conversión de ella y nosotros poder resolver el problema que tenemos con el paquete de emisiones. Vamos a minimizar entonces un poco aquí. Y ya teniendo esta información, ya nosotros podemos comenzar a trabajar sobre nuestra calibración. Bueno, nosotros no, nuestro convertidor. Él es el que va a hacer el trabajo. Vamos acá de nuevo a abrir la unidad USB. Aquí está. Ahora sí, vamos al archivo de arriba, el que dice INAU convertidor Chrysler. Y acá tenemos nuestra nueva versión del convertidor, ya que la versión anterior el logo era distinto. Ya aquí refrescaron, ya que ellos agregaron una nueva función que es la conexión en línea y poder descargar calibraciones por el serial de carrocería, el número VIN, el número de serie. ¿Ok? Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es, aquí arriba está la pestaña activar. No es una activación propia del software, es una habilitación que se hace. ¿Ok? Cada vez que nosotros abrimos el software tenemos que habilitarlo, porque el software se conecta con la carpeta Low y se conecta con la aplicación J2534. ¿Ok? Entonces tenemos que activarlo. Al activarlo, inmediatamente nos cambia la pantalla indicándonos que ya está listo el software para comenzar a trabajar. Bien, aquí tenemos 4 botones a mano izquierda. El primero dice convertidor, características, agregar calibración y compatibilidad. ¿Ok? Compatibilidad. Entonces, vamos a, primero que nada, ver si esa calibración la tenemos acá en nuestra USB, porque si no está aquí, la vamos entonces a importar. Vamos acá a hacer clic en convertidor. Aquí vamos a rellenar estas dos casillas que se nos presentan, donde una dice número de parte a convertir y la otra dice número de parte original. ¿Sí? Y entre paréntesis nos dice utilicemos el escáner para obtener el número de parte. ¿Ok? Entonces, el número de parte a convertir es el número de parte que nosotros queremos final, ¿ya? Que sería, si mal no recuerdo, el 6806 -,
4990 AC. ¿Ok? 6806-4990 AC. Vamos a verificar acá de todas maneras en nuestro PDF. ¿Ok? 6806-4990 AC. Es correcto. Entonces, aquí abajo yo voy a colocar el mismo número con las mismas letras. 6806-4990 AC. ¿Por qué estoy haciendo eso? Lo estoy haciendo porque esa es la manera que yo tengo de saber si la calibración está aquí. ¿Ok? Entiéndase bien. Coloco el mismo número en una casilla y en la otra y así puedo saber si la calibración está aquí. Si no está aquí, entonces la tengo que importar. Le voy a dar acá a este botón grandote que ustedes ven aquí que dice convertir calibración. Inmediatamente me dice conversión exitosa. La nueva calibración es 6806-4990 AC. Quiere decir que esa calibración sí está acá en nuestra USB. ¿Ok? Si no estuviera, nos toca importarla. Yo al final del video les voy a mostrar, recuerden que es video tutorial, les voy a mostrar cómo se importa la calibración y cómo hacemos la búsqueda de la calibración por número de serie. ¿Ok? Bueno, le vamos a dar a aceptar. Y me voy a ir ahora, para que ustedes vean, acá donde dice compatibilidad, que es el icono de aquí abajo. Aquí me dice número de parte original y número de parte a convertir. Acá me analiza la calibración de manera tal que ya me puede decir si en verdad se puede hacer la calibración o no. De igual manera, la conversión, perdón, de igual manera la va a hacer, solamente que ya queda bajo nuestro propio riesgo. ¿Ok? Entonces, número de parte original, que es el que encontramos acá. Ay, lo borré acá. Ok, aquí está. 0509-4541 ahí. 0509-4541 ahí. Y ahora, ¿en cuál lo vamos a convertir? En el que teníamos acá. Vuelvo a refrescar la información. 6806-4990. 6806-4990. Con AC. Ahí está. Entonces, acá tengo mi botón que simplemente le voy a dar clic. Inmediatamente acá donde dice compatibilidad, me va a dar un mensaje, si es compatible o no es compatible. Vamos a darle clic. Inmediatamente me dice que sí es compatible. Así que sí se puede hacer la conversión. ¿Ok? Sencillo, sencillito. Y nos está facilitando el trabajo de hacer nosotros el análisis. Si me dice que no es compatible, entonces ahí lo que nos toca a nosotros es hacer la conversión bajo nuestro propio riesgo. Y ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado. En próximos videos, donde les voy a estar hablando de redes multiplexadas y sistemas de comunicación, se van a dar cuenta cómo nos podemos meter en problemas al hacer conversiones en las cuales no son aceptadas por el convertidor, ya que los softwares habilitan o deshabilitan los protocolos de comunicación. Y ya recuperar esos módulos no es tan sencillo y tenemos que utilizar otro tipo de equipos. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos buenas noticias. Es compatible y la calibración está acá. Entonces vamos nosotros a escribirla. ¿Ok? Me voy acá a donde dice características. Voy a seguir paseando. ¿Ok? Número de calibración. Vamos a colocar acá el número de calibración que sacamos o que tenemos ahorita en ese módulo. Esto es la 0509-4541. 0509-4541 AI.
¿De qué me sirve esta opción? Como ustedes pueden ver, tenemos unas cuadrículas que dicen motor, año, cuerpo, módulo, transmisión y sistema. Esto me da las características de la calibración y para qué vehículos aplica. ¿Ok? Entonces me voy acá al botón de características. Inmediatamente acá me dice que es un motor 3.7, 6 cilindros, multipunto, ¿ok? Año 2007, Dakota, computadora NGC4. ¿Ok? Y aquí abajo me dice que es automática de exportación. BUX son las iniciales de exportación. Bien, vamos a colocar el otro número de parte. Me voy acá, ingresar nuevo número y él me limpia la pantalla. Cerramos acá y vamos a colocar el número de parte que estamos trabajando nosotros, que es 6806-4990. 6806-4990 AC. Bien, vamos de nuevo. Características de la calibración. Aquí me dice que es un motor 3.7 V6, ¿sí? 2010, K1, NGC4. Y abajo me dice que equivale a 2009. ¿Ok? K1, motor 3.7. Un PCM automático calibración RAW, en paquete de emisiones de escape RAW. Bien, entonces acá podemos, en esta pantalla, con esta aplicación, un número de parte y nos va a dar la descripción detallada de la calibración. Digamos que es parte de la información que tenemos en la tabla, pero aquí ya la búsqueda sería mucho más directa, ya que solamente tenemos que ingresar el número de parte electrónico. ¿Ok? Recuerda que esos números de parte electrónico siempre, ¿ok? Y ojo con esto, siempre tienen que extraerlos con la herramienta de diagnóstico, sea una genérica, sea una herramienta de la marca, ¿ok? Siempre debemos trabajar con el número de parte electrónico, no confiar en lo que dice la etiqueta. Y ahora que ya les estoy explicando cómo hacemos nosotros conversiones, con más razón ustedes a la etiqueta, o mejor dicho, lo que diga la etiqueta no les va a importar mucho. Y este dato es bastante interesante porque cuando hacemos diagnósticos y vemos la etiqueta, eso se nos puede prestar a confusión, ya que si el software que tiene no es el correspondiente, nos puede generar códigos de falla erróneos. Bien, seguimos entonces. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Nosotros acá dos botones, convertidor y agregar calibración. Aquí en agregar calibración es donde nosotros podemos o nos va a pedir una dirección donde tenemos nosotros una calibración guardada. ¿Ok? Después que la descarguemos de línea o algún compañero nos la facilitó o la compramos en algún paquete, las vamos a colocar en una carpeta, por supuesto, y cuando le damos a agregar calibración simplemente redireccionamos a donde está y automáticamente esa calibración va a quedar almacenada en su unidad USB, va a quedar protegida. Esta USB, como yo les comenté en el video anterior, está protegida contra virus, así que no se va a perjudicar la información, si hay, ya que ella no les va a permitir acceder o el acceso a los virus. ¿Ok? Bien, entonces voy acá al convertidor. ¿Okay? Aquí tenemos número de parte a convertir. ¿Qué número vamos a colocar acá? Vamos a borrar aquí. Vamos a colocar el número de parte que extrajimos, que sería 05094541AI. Bien, vamos nosotros entonces a hacer nuestra conversión. Aquí arriba vamos a colocar el número de parte a convertir, es decir, en el número de parte que tenemos tomado ahorita del PCM, que es 05094541AI. 05094541AI. ¿Verifico? Sí. Y aquí abajo voy a colocar el con el que hemos venido trabajando,
que es el 6806-4990AC. 6806-4990AC. Ahí estamos. Entonces ahora le voy a dar a convertir calibración. Inmediatamente me dice conversión exitosa. La nueva calibración es 6806-4990AC. Ya me hizo el trabajo de conversión y me extrajo la calibración de acá, la convirtió y la depositó en la carpeta low. Vamos a ver. Vamos a aceptar. Voy a minimizar aquí. Vamos a minimizar también esto. Y nos vamos al acceso directo. Se llama Chrysler Reflash. Abrimos. Y vamos acá a nuestro acceso directo. Y aquí, abriendo la carpeta low, fíjense lo que tenemos acá. Aquí están dos archivos que tienen la numeración 6806-4990AC. Ahí donde está depositada nuestra calibración. Y de ahí abajo, ahí en adelante, están los archivos FMS. Les recuerdo, las calibraciones con formato J2534 tienen una arquitectura de 3 archivos, ¿ok? Donde el último archivo, FMS, es el que les da el formato de iniciación, de apertura al protocolo de comunicación para la descarga del archivo, ¿ok? Esos archivos son todos idénticos y el programa lo que hace es descargarlos todos juntos, ¿sí? Todos juntos en cada conversión que hace. Cuando hagamos la programación, estos archivos van a ser borrados. ¿Cuáles van a ser borrados? Los 2 archivos de calibración y uno solo de los FMS, ¿ok? Así que la carpeta, cuando la volvamos a abrir después de la conversión, nos vamos a dar cuenta que van a quedar solamente algunos FMS, todos menos uno, ¿ok? Así que eso no es de preocuparse del hecho de que estén todos ahí, ya que esos son archivos de configuración del puerto del protocolo de descarga de la calibración hacia la computadora. Bien, ya tenemos la calibración cargada ahí. Acá ya lo que nos toca es minimizar acá. Voy a desconectar entonces este escáner que tengo aquí y voy a utilizar un Micropod, ¿ok? Micropod repotenciado por nosotros, ¿ok? Repotenciado por nosotros. De estos Micropods tenemos nosotros 2 versiones. El ya conocido en línea, ¿ok? Que si alguno tiene problemas para instalarlo en línea, simplemente lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros y nosotros, por supuesto, lo vamos a ayudar vía TeamWeaver, ¿ok? Y tenemos otra versión donde lo hacemos compatible con CDA. Que por cierto, ya viene ese curso de CDA, estén muy atentos. Y esta semana tenemos para este viernes, que sería 23, ¿sí? El viernes 23 tenemos curso de FBDI para Chrysler, ¿sí? Oigan, FBDI para Chrysler. Les voy a enseñar cómo manejar el FBDI para esta marca de manera experta, presencial aquí en la ciudad de Caracas. Este viernes 23 y el 24 y 25 online, ¿sí? El sábado tenemos la conferencia, el domingo los participantes van a ser agregados a un grupo temporal de WhatsApp donde vamos a discutir a manera de foro todas las dudas que le pueden haber quedado. Y se va a emitir un certificado digital para los que estén fuera de Venezuela, ¿ok? Así que van a tener su certificación por nosotros. Bien, conecto acá. Ya el trabajo con el convertidor finalizó. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar. Cerramos y expulsamos. Todos estos archivos, toda esta instalación que se hizo,
se hace una sola vez, ¿ok? Ya de aquí en adelante, en esta máquina no vamos a tener que hacer, salvo de solamente darle el botón activar para inicializar la conexión de la USB con el programa. ¿Ok? Ya podemos retirarlo. Retiramos y lo colocamos para acá, que ya él hizo su trabajo. Bien, ya estableció la conexión. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación J2534. Damos doble clic. Nos va a preguntar acá si es superior al año 2010 o inferior al año 2009 inclusive. Vamos a seleccionar 2009 hacia abajo y le damos el botón de Start procedimiento. Aquí inmediatamente me abre la ventana de calibración, ¿okay? El menú, donde lo primero que vamos a hacer nosotros es seleccionar el pass-through, que es nuestro micropod, ¿ok? Acá tenemos la opción de Chrysler Legacy BCI, esa es la opción que vamos a tildar, le decimos OK, y ya seleccionamos nuestra interfaz, ¿ok? Ahora le vamos a dar simplemente Start y ya él comienza a hacer su proceso, ¿ya? Le damos Start y él inmediatamente acá me registra que hay una calibración NGC4, ¿sí? Comienza acá a leer el número de parte existente en el PCM, porque ahora el software, la aplicación J2534, va a identificar, está haciendo comunicación con la PCM para ver qué calibración tiene y la va a comparar con la que tiene almacenada, que fue la que nosotros convertimos, y entonces nos va a decir que hay una calibración, una actualización para ese módulo con el número de parte 990 que nosotros hicimos. Si la calibración que tiene no está o no corresponde, simplemente nos va a decir que no hay un flash disponible para ese módulo. Esperamos entonces un poco. ¿Ok? Ya ahí lo que nos está demostrando es que ya hay un número de parte disponible. Ya lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar y va a comenzar a hacer su flash. Así que vamos a darle clic y ya va a comenzar a hacer su proceso de programación. Y ya podemos dar por concluida nuestra conversión. Así que ya hicimos el trabajo de conversión de esta computadora con la cual teníamos un paquete de emisiones de California y ahora tenemos un paquete de emisiones RAW. ¿Ok? Bueno, como vieron, el procedimiento es algo largo, ¿sí? Ya con la práctica ustedes lo van a hacer mucho más fácil, mucho más rápido. Lo importante es que sepan qué están haciendo, ¿ya? No necesariamente tenemos que utilizar software original, tampoco necesariamente tenemos que utilizar una interfaz, digamos que bajo protocolo original. Para esto pudiéramos utilizar de las que están compatibles para Chrysler, podemos utilizar una MDI, podemos utilizar un BCM2, ¿sí? Podemos utilizar Mongoose, también tenemos MaxiFlash, tenemos Cardac, tenemos una gran cantidad de interfaces que son compatibles con estos protocolos, CCD, PCI, SCI, CAN bus, y ahí podemos hacer este trabajo de manera muy sencilla. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Vamos entonces a mostrarles cómo se implementa una calibración, ¿sí? Cómo buscamos una calibración desde un acceso según el serial de carrocería. ¿Ok? Así que vamos de nuevo acá a la computadora para que podamos ver cómo se hace. Ok, bien. En esta parte del video les voy a explicar qué hacemos cuando no encontramos una calibración en la base de datos de nuestro convertidor, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este número 6839
8502. Aquí debiéramos de colocar un número de parte a convertir, pero no, como solamente vamos a saber o queremos saber si esa calibración está en nuestra base de datos, vamos a repetir el número 6839 8502. Al darle aquí a convertir, si está en la base de datos debe decirnos que la conversión ha sido exitosa. Pero como no está, nos está diciendo que no se encuentra en la base de datos. ¿Qué hacemos cuando presenta este mensaje? Tenemos dos opciones: conseguirlas de manera extraoficial, o sea, un amigo que nos ayude con la calibración, o podemos, a través de una aplicación que tiene el software, descargarla de la página directamente. Necesitamos conexión a internet, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos acá al lado de activar. Aquí tenemos una interrogación y aquí tenemos un botoncito que dice Tech Authority. Este es el botón de acceso. Importante, tenemos que tener Internet Explorer como navegador predeterminado, ya que en ese formato es que Tech Authority se va a manejar. Bien, vamos a darle clic aquí. Inmediatamente tenemos el acceso a la página Tech Authority. Aquí está. Aquí podemos encontrar las calibraciones por BIN, por número de serie, por año. Fíjense que tenemos calibraciones desde el año 92 hasta el 2020, modelo, motor, número de parte y boletín técnico. ¿Ok? ¿Dónde se van a descargar estas calibraciones? Se van a descargar en nuestra carpeta Low. ¿Ok? Aquí tenemos la carpeta Low y está llena de archivos FMS. Vamos a borrarlos. ¿Ok? Para que vean cómo se descarga la calibración acá en la carpeta Low. Aquí quedaron, la carpeta Low quedó vacía, solamente están estos dos archivos predeterminados. Minimizamos acá y bueno, aquí en el número de parte vamos a colocar el número que tenemos acá de ejemplo: 6839 8502. ¿Sí? Aquí le damos Submit y acá vamos a encontrar nuestra calibración. Aquí dice que esto es un Renegade 2017 de Argentina, es una calibración para un TCM. ¿Sí? Esta es una de las maneras de buscarla. ¿Ya? Aquí al dar el botón Download comienza la descarga. Pero también podemos buscarla por año, modelo, motor. Por ejemplo, yo sé que este es 2018, es carrocería B1 y es motor turbo diésel 2.0. ¿Sí? Vamos a darle Submit y aquí vemos que hay algo más que lo que vimos ahorita. Aquí tenemos nuestro ejemplo. ¿Sí? Vamos a seleccionarlo de una vez. Vean que es el mismo de Argentina, es un TCM, pero también tenemos, fíjense, actualizaciones para el BCM y actualizaciones para el panel de instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si está en Tech Authority la podemos descargar. ¿Ok? Entonces, simplemente que con nuestra búsqueda por año, modelo, motor fue mucho más amplia. Y algo más específico por el número de serie, por el serial de carrocería, el número BIN. ¿Ya? Bien, vamos a darle entonces aquí el botón Download para que comience la descarga. Dependiendo de la versión de Windows que ustedes van a tener, les va a aplicar ciertos mensajes del Java. Este software trabaja con versión de Java de 7.65 en adelante. Muy importante, porque si no colocan la versión de Java correcta no les va a funcionar esta aplicación, esta página. Aquí le vamos a dar más tarde, ya que no me interesa actualizarlo. ¿Ok? Y aquí comienza él a hacer su barrido en la base de Tech Authority. ¿Ok? Aquí les vuelvo a abrir la carpeta Low. Fíjense que acá está vacía todavía. Aquí tenemos que esperar que aquí nos presente un mensaje donde diga que las calibraciones están descargadas de manera satisfactoria. Para las calibraciones que son de Powertrain PCM, nos va a descargar los tres archivos a los cuales estamos acostumbrados en formato J2534. El resto de módulos solamente les va a descargar dos archivos.
el FMS no se los va a descargar, pero la aplicación, como ustedes pudieron ver, cada vez que él carga una calibración en su carpeta low, descarga todos los FMS, así que van a poder hacer la programación de igual manera. Ok, acá envío un mensajito que FCA es el publicador, es el dueño de la calibración. Simplemente le vamos a dar a ejecutar para que Java comience a descargarlo, y vamos a ver aquí que en la carpeta low ya mostró nuestros dos archivos, pero falta el FMS. Tenemos que esperar que salga acá nuestro mensaje de, aquí lo tenemos, archivos descargados satisfactoriamente. Si revisamos en la carpeta low, aquí tenemos los 3 archivos. Ya la pudimos importar de TouchAuthority. Recuerden que si está en TouchAuthority la pueden ustedes descargar. ¿Qué hacemos con esta calibración? Bueno, está aquí en la carpeta low. Si está en la carpeta low, lo que nos toca ahora es conectar nuestra interfaz y hacer nuestra descarga en el módulo. Pero recuerden que las calibraciones que están acá, después que se hace la programación, se van a desaparecer, ya que son de un solo uso. Así que lo que yo voy a hacer acá es preservarlas. ¿Cómo las preservo? Miren, las voy a copiar. Me voy a ir al escritorio. Voy a abrir acá una nueva carpeta que se llama, o que se va a llamar Ameca. ¿Sí? Y las voy a pegar acá. Es lo mismo como que si un amigo me las hubiera facilitado. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Minimizo esto. Y aquí yo puedo cerrar mi página. Y me voy aquí de nuevo a mi software convertidor. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy aquí donde dice agregar calibración. Para agregar la calibración es bien sencillo. Simplemente nos vamos acá a nuestro botoncito de agregar calibración y le damos acá en este botón grande que tenemos acá. Inmediatamente se nos abre un cuadro de diálogo. Acá seleccionamos la carpeta donde nosotros guardamos nuestra calibración, nuestra carpeta Ameca, y le damos aceptar. Esperamos unos instantes por un mensaje de confirmación. Ahí está, la nueva calibración ya se encuentra en la base de datos, y le damos aceptar y ya hemos agregado la calibración a nuestra unidad USB y ya la tenemos de manera portátil. Bien, amigas y amigos, colegas, espero que les haya gustado y hayan entendido cómo funciona nuestro convertidor de computadoras de INAU. Y creo que ya para muestra un botón lo que hemos hecho nosotros acá, de poder convertir esta computadora de manera muy sencilla. Vieron ya que toda la información que tenemos acá, todo lo que podemos nosotros manipular a nuestro antojo, y como les dije en el video anterior, esto nos va a solucionar mucho de nuestro trabajo del día a día. Los que reparamos computadoras, los que hacemos diagnósticos y por supuesto los que venden computadoras. Ya acá van a tener garantizado la respuesta positiva y por supuesto la recepción de sus productos a los distintos clientes. Bien, no me queda más nada que comentarles por ahora. Ya les hice mención de los cursos que vamos a tener esta próxima semana. Recuerden siempre, si tienen alguna duda, háganosla saber, bien sea acá en los comentarios, aquí abajo en la descripción del video. También tienen, recuerden, nuestro Instagram, tienen nuestro contacto de WhatsApp y con un poquito de paciencia podrán dominar el tema de la programación, que es bastante sencillo. Entonces, bueno, no me queda más nada sino despedirme, deseando de verdad que les haya gustado el video y les haya sido muy útil. Y bueno, será entonces hasta otro próximo video. Denle like, compartan y bueno, chao.